Hola a todos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encontréis. Bueno, bienvenidos a este webinar organizado por Builder Smart Spain, en el que vamos a hablar sobre personas. No vamos a hablar de estándares entre aplicaciones, no vamos a hablar de procesos, pero vamos a hablar de una pata fundamental para que funcione el trabajo colaborativo. Vamos a hablar de personas y vamos a hablar de las funciones, de los roles que van a asumir estas personas en organizaciones y proyectos que utilizan BIM. Para quien no lo sepa, que espero que sea nadie o casi nadie, bueno, Builder Smart Spain es el chapter en España de Builder Smart Internacional, es una asociación neutral, sin ánimo de lucro, y que, bueno, creo que en España lideramos lo que es la adopción de la metodología BIM en base a estándares abiertos, ¿vale? Y consideramos que somos un punto de encuentro que sirve para reunir a todos los agentes, a todo el sector, para establecer buenas prácticas y recomendaciones como de las que vamos a hablar hoy. Simplemente por daros unos números, a día de hoy somos alrededor de 250, 260 asociados de toda la cadena de valor, gente que está en diseño, gente que está en obra, gente que está en explotación, proveedores tecnológicos, gente que se dedica a la formación, a la educación, empresas grandes, empresas muy pequeñas, personas independientes, es decir, lo importante es gente que quiera compartir su conocimiento y colaborar. A modo también de introducción y muy rápido, para que sepáis un poco qué es lo que hacemos, tenemos como tres grandes líneas de acción o de trabajo. La primera, que es la que llamamos acelerando la adopción de OpenBIM, y aquí hacemos muchas cosas, entre ellas cooperar con diferentes organizaciones, principalmente en España, pero también algunas de Latinoamérica, y aquí pues estaría pues, la Comisión Interministerial BIM o diferentes entidades y organizaciones también regionales y clientes públicos. Organizamos workshops, tenemos un programa de certificación profesional con cerca de 20 centros ya acreditados y más de 600 estudiantes certificados, y tenemos bueno, pues diferentes grupos de trabajo en los que bueno, pues se discute sobre varios temas. La pata, por ejemplo, que yo creo que posiblemente sea más conocida por el sector, es la que tenemos de desarrollar guías y recomendaciones, ¿vale? Sobre todo intentar estandarizar la forma de trabajar, estandarizar procesos, explicar cómo aplicar los estándares de Building Smart y, bueno, en ese sentido, pues hemos publicado en los últimos años pues varias guías, como una de introducción a la ISO 19650, un manual de nomenclatura, recientemente una guía sobre sistemas de clasificación, y bueno, pues a este catálogo yo creo que de documentos ya bastante grande, a partir de hoy pues vamos a añadir uno nuevo. Vale, la diseminación, ¿vale? Es una pata que no podemos nunca olvidar, ¿vale? Porque el sector, pues hay niveles de madurez muy diversos, sigue siendo necesario difundir mucho, publicamos entrevistas, casos de éxito, píldoras, bueno, pues yo creo que cualquier caso que parezca interesante y que pueda servir a otros para aprender y para recoger lecciones aprendidas, pues intentamos hacernos eco de él, ¿vale? También, bueno, pues tenemos una parte un poco de almacenar información para ser consultada por todo el mundo. Tenemos un observatorio de licitaciones públicas con requisitos BIM en España, tenemos un observatorio de publicaciones donde hay guías, manuales, estés a nivel mundial, y tenemos, esto es lo más reciente, una base de datos de conocimiento técnico muy pensado para bueno, pues, los detalles de la aplicación de los estándares OpenBIM, que, bueno, pues que está a disposición de todo el mundo. Es verdad que son nuestros socios quienes nos lanzan preguntas para que les ayudemos, pero luego esas respuestas las acumulamos y las compartimos con todo el sector, ¿vale? Bueno, y dicho esto, y voy muy rápido para dar paso a la siguiente presentación.
Un poco por explicaros por qué nos metimos en este lío o en este berenjenal de intentar estandarizar o definir o crear bueno, pues un marco de referencia para la definición de competencias y responsabilidades de los diferentes agentes que participan en un proyecto o están en una organización que utiliza BIM, ¿vale? Para empezar, bueno, quiero mostrar estos datos que simplemente es un reflejo de la evolución de la licitación con requisitos BIM en España, ¿vale? Vemos bueno, pues que crece con un ritmo bastante importante, ¿vale? Por otro lado, me tomé la molestia hace un par de días de hacer una búsqueda de ofertas de empleo en España en LinkedIn que incluyeran la palabra BIM y me salieron cerca de 2000, ¿vale? Y aquí hay de todo. Vemos y esto es uno de los motivos que nos llevó a hacer este proyecto. Bueno, pues vemos que hay puestos, ¿no?, de trabajo que directamente pueden llamarse pues coordinador BIM o modelador BIM, ¿vale? Por ejemplo, pero hay otros que siguen llamándose ingeniero civil, pero dentro de sus requisitos pues se pide que tengan experiencia, que estén capacitados para utilizar ciertas herramientas, o incluso hay muchos casos donde el puesto de trabajo, ¿no?, o el perfil que se busca se llama igual que antes, pero se le añade el adjetivo BIM, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues nos encontramos un cacao, ¿vale?, bastante importante de cómo llamamos, ¿no?, las empresas cómo llaman a esos perfiles, de en las licitaciones qué perfiles se demandan, cómo se les denomina a esos perfiles y bueno, creo que todo esto era motivo casi más que suficiente para intentar pues poner un poquito de orden. Y a esto había que sumarle otro aspecto que creo que es bastante relevante y es que en los últimos años ha aparecido la serie de normas ISO 19650 que ha venido a ordenar los procesos con los que se produce y se gestiona información y se colabora en un proyecto y ha venido a hacerlo definiendo muy bien qué tiene que hacer cada tipo de organización. En ese sentido, nos parecía también lógico que el análisis que íbamos a hacer tuviese en cuenta la perspectiva de la ISO 19650. Dicho esto, ¿qué es lo que hemos conseguido y que ahora os explicaremos en detalle? Bueno, pues hemos generado un documento que es una guía de apoyo que pretende ayudar y orientar a cómo estructurar los roles en una organización o en un proyecto y que además viene acompañada de dos anexos que son unas matrices, ¿no?, de asignación de responsabilidad para todas las tareas que vienen definidas en la ISO 19650 para que, bueno, pues pueda ser pues de utilidad para cualquier organización que vaya a aplicar la ISO 19650 en alguno de sus proyectos, ¿vale? Toda esta documentación ya la tenemos habilitada en nuestra web, en esta que veis aquí. Y dicho lo cual, os comento que ahora mismo pues vamos a ir con la propia presentación de la guía a cargo de uno de los redactores del mismo, de Eloy Coloma, y luego vamos a dejar un tiempo de debate, unos 20 minutos, donde van a participar varios de los redactores. Me falta aquí Antonio Novoa, que también va a participar. Y que, bueno, pues la verdad es que tenemos como unos temas de debate que creemos que pueden ser interesantes y donde creo que veremos que hay visiones muy diferentes, puntos de vista muy diferentes, pero todos ellos creo que bastante enriquecedoras. Por supuesto, si tenéis alguna pregunta, os invitamos a mandarla por la herramienta propia de preguntas que tiene GoToWebinar. Si da tiempo, pues la intentaremos responder en esa parte final. Y por mi parte, bueno, nada más. Ahora ya le voy a dar el paso a Eloy, al que voy a hacer presentador. Y invito a Eloy a que conecte su cámara y su micro. Buenas, Eloy. Falta tu micro. Espera, a ver si es culpa mía. Vale, sí, creo que es culpa mía. Vale, ya te oímos. Vale. Sí, eras Oye, tú. pues ¿Qué tal? era Muchas yo gracias. que había abusado de mi rol.
Pues bueno, I tant. bienvenido Eloy, me voy a apagar cámara y micro y todo tuyo. Ujú. Pues muy bien, muchas gracias. Antes que nada, quería agradecer y tener un reconocimiento a todo el equipo redactor. Veis que somos prácticamente 12 personas que han participado intensamente en el desarrollo de este documento. Yo simplemente me ha tocado también el rol de exponerlo, pero uno de los valores que tiene este documento es que precisamente han participado en él personas que tienen unas visiones y unos bagajes profesionales muy diferentes y que a partir de todas estas opiniones y consideraciones hemos podido hacer una guía que la reúna a todas ellas, encontrar un lugar común y por tanto creemos que si nos ha servido a nosotros probablemente sirva también a otras personas. Bien, ¿cuál es el objetivo de la guía? Sergio ya lo ha explicado también. Es establecer un marco de referencia para la definición de los distintos roles a nivel de un proyecto o encargo o a nivel de una organización y o a nivel de una organización, ¿vale? Es decir, es un marco de referencia. Y este marco de referencia puede tener diversas utilidades. Por ejemplo, puede ser usado para revisar el organigrama de una organización o de un proyecto en el que se ha implementado BIM o se pretende implementar BIM en el futuro. De tal forma que se puede verificar que al menos se han cubierto todas las responsabilidades descritas en este documento, que no se deja nada, ¿vale? En balde. También va a ayudar a definir las responsabilidades y competencias de los perfiles profesionales descritos en este documento. Como decía Sergio, se da el fenómeno de que hay muchísimas ofertas de trabajo y a nosotros, por ejemplo, nos pasa profesionalmente también que nos ayuden a definir qué tipo de competencias tiene que tener tal puesto de trabajo porque va a desarrollar una serie de roles. Luego veremos la diferencia importante entre roles y puestos de trabajo, ¿vale? Pero creemos que puede ser un instrumento también bueno para hacer mejores ofertas de trabajo. Y luego también, ¿por qué no? Tiene un enfoque pedagógico, es decir, quiere fomentar la enseñanza de la metodología BIM en relación a las responsabilidades y competencias recogidas en este documento y que tienen, en nuestra opinión, una visión actualizada de la escena en que estamos de transformación digital. ¿Ok? Bien, ¿qué contenidos tiene esta guía? Bueno, empieza, como es lógico, con una introducción que incluye un glosario, ¿vale? Que es muy importante leerse porque sitúa cierta terminología. Y luego se sigue por un marco de referencia de los roles en el cual se explica cuál ha sido el planteamiento general que sirve para describir todo lo que tiene la guía, ¿vale? Estos dos capítulos son muy importantes para entender con exactitud el enfoque del documento, ¿vale? Porque si no, puede ser que haya cosas que no se acaban de entender. Hemos invertido bastante tiempo en cuidar las palabras, incluir las frases correctas para que se entienda bien lo que queremos hacer en el resto de este documento. A partir de aquí, efectivamente, vamos al tema y exponemos los roles, las definiciones de roles dentro de este marco de referencia en el ámbito de las organizaciones y hacemos también lo propio en el ámbito de los proyectos o de los encargos, ¿vale? Lo que en la ISO 19750 llamaría appointment en inglés o una designación, ¿vale? Y esta guía también finaliza prácticamente con un ejemplo de aplicación en el cual se relata, ya os lo contaré al final, se relata un escenario en que hay una organización en concreto que desarrolla una serie de actividades y, por tanto, se pueden ver de forma ilustrada cómo los diferentes roles interactúan entre ellos a través de personas que los adquieren, ¿vale? Y finalmente, la guía acaba con las referencias documentales que hemos tenido en cuenta para la redacción de este documento. Es decir, otras guías y estándares que existen y que nosotros de alguna forma hemos incorporado y hemos tenido en cuenta. ¿Qué es, por tanto, esta guía? ¿Qué pretende? Como os he dicho, es un marco de referencia que aspira a mantener su vigencia a medida que avanza la madurez de la implementación del BIM. Es decir, ya veremos cómo cuánto lo conseguimos, pero como este proceso de transformación digital del sector de la construcción es muy dinámico y está cambiando continuamente, intentamos generar un marco de referencia que tenga una cierta vigencia, ¿vale? Que no esté exactamente ligado a un momento concreto, ni tampoco a un país en concreto, ¿vale?
Es cierto también, y eso es importante, lo he dicho al principio, que es una puesta en común de diferentes puntos de vista y enfoques, tanto desde el punto de vista personal de las personas que participamos en su redacción, como documental, como del estado del arte en la cuestión que, como sabréis, es bastante, digamos, bastante amplio, porque ya llevamos mucho tiempo hablando de este tema, ¿no? Y seguramente lo continuaremos haciendo. Y también, sobre todo, y eso yo creo que es algo que es interesante de este documento, es que es una propuesta que cubre algunos temas que en nuestra opinión no se habían tratado, o al menos con el protagonismo pertinente en otras publicaciones. Y ya veréis pronto a qué me refiero. Pero tan importante es entender qué es o qué pretende como saber qué no pretende y por tanto, qué no es esta guía, ¿vale? No pretende ser un nuevo estándar de nomenclatura de roles, ¿vale? En el fondo, lo más importante no es cómo llamemos a un rol en concreto, en una situación en concreto, en un país en concreto, con un idioma en concreto, si me permitís. Eso es un debate que yo creo que hoy en día es prácticamente, de momento al menos, inasumible, o al menos se tiene que hacer a nivel de otras esferas, ¿vale? Pero en cambio es un marco de referencia. De hecho, es un poco la misma estrategia que ha seguido la ISO 19650, ¿vale? Ya lo veréis. Ha utilizado términos nuevos, en el fondo, para crear un marco donde cualquier situación se pueda ajustar a ella, ¿vale? Por tanto, no pretendemos sentar cátedra de cómo se tienen que decir las cosas, sino en qué marco de referencia hay que nomenclarlas, ¿vale? No es una guía que cubra únicamente lo que conocemos comúnmente roles BIM, aquello que oímos como BIM Manager, BIM Coordinator, etcétera. Se habla de ellos también, pero no cubre todo esto, ¿vale? Digamos, no cubre únicamente esto. De hecho, aspira, ya lo veréis, a hablar de los roles, de todos los roles que participan en una organización y en un proyecto, ¿ok? Y tampoco, y eso también es importante entenderlo, al menos desde el punto de vista de esta guía, es que no es una clasificación de figuras o categorías profesionales. Es decir, no te otorga un poder, como decía Sergio ahora, ¿vale? Ni siquiera es una definición de puestos de trabajo, ¿vale? Un puesto de trabajo es otra cosa. Y un puesto de trabajo sí que es verdad que podré decir, en este puesto de trabajo hay que cubrir estas funciones o estas responsabilidades que pertenecen a estos roles, ¿vale? Pero no califica a las personas, ¿vale? Simplemente describe roles. Esto lo acabaré de explicar más adelante. Entonces, ¿qué es un rol? Un rol, la definición, digamos, canónica, es que es un conjunto de responsabilidades y competencias determinadas para una función definida dentro de una organización o proyecto, ¿vale? Por tanto, es un conjunto de cosas que hay que hacer, sobre las cuales hay que responsabilizarse y de las competencias relativas o que yo tengo que tener para asumir estas responsabilidades de forma eficiente y oportuna, a las cuales les pongo un nombre, ¿vale? Y en diferentes ocasiones pues podrá tener nombres diferentes, ¿vale? En este sentido, nosotros algo que queríamos recoger desde muy al principio es este fenómeno de que obviamente los roles del sector de la construcción han ido evolucionando a lo largo del tiempo según han tenido que, los profesionales que los asumen han tenido que asumir nuevas responsabilidades y nuevos retos, ¿vale? Y por tanto, existe una preexistencia de roles en el sector de la construcción, obviamente, ¿vale? Pero sí que es verdad, y eso también hubo bastante debate, de hasta qué punto si sí o si no, pero al final llegamos al consenso de que sí, que es verdad que con el proceso de implementación del BIM han aparecido, más que nada porque también yo creo que de alguna forma se han importado de otros sectores roles nuevos, ¿vale? Y actualmente conviven los dos. Algunos que tienen, podríamos decir, incluso si nos atrevemos a milenios de historia, ¿no? Quizá me ha pasado, pero podríamos decir que sí, ¿vale? Con algunos que tienen pues solo un par de décadas o tres y que son muy, muy contemporáneos. Y algunos se acoplan a otros y otros son realmente nuevos, ¿vale? Esto es algo que esta guía recoge y es algo particularmente, digamos, singular, podríamos decir. Por otra parte, hay una idea que es clave, ¿vale? Como he dicho,
un rol no define un puesto de trabajo. Eso, por ejemplo, quiere decir que comúnmente en una organización pequeña, pequeñas dimensiones, es muy común de que una persona cubra diversos roles, ¿vale? De hecho, nos pasa a todos también, yo diría, en organizaciones grandes, ¿vale? Es decir, desarrolla diferentes paquetes de responsabilidades y para hacer esas responsabilidades, para llevar a cabo esas responsabilidades, tiene que adquirir una serie de competencias, ¿vale? Por tanto, una misma persona puede desarrollar varios roles y esta guía así lo dice y lo contempla, ¿vale? Pero también se puede dar lo opuesto, que es que un mismo rol, especialmente en proyectos grandes y complejos o en organizaciones muy grandes, resulta que un mismo rol se desarrolle, se especialice, se trocee en diversas personas que hacen partes de este rol, ¿vale? O incluso que partes de las responsabilidades o de las funciones se deleguen en otras personas, ¿vale? Es decir, no hay una asignación uno a uno entre rol, persona, puesto de trabajo, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo claro. No es una aportación exclusiva de esta guía, ni mucho menos, pero esta guía lo recoge, ¿vale? Ok, entonces, a partir de aquí, ¿cómo está estructurado este marco de referencia que llevamos ya un cierto tiempo hablando? Bueno, en primer lugar, lo que hacemos es empezar, en cierta manera, por los roles organizacionales, ¿vale? Y a partir de aquí distinguimos entre el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo, ¿vale? Evidentemente es una clasificación muy general, ¿eh? Supongo que muchos habéis pensado, madre mía, esto se van a meter en los roles de organización, esto es infinito, ¿no? Todavía más infinito que los roles del BIM, ¿no? O los roles que hay en un proyecto estándar, efectivamente. Pero claramente hay estos, o podemos considerar que hay estos niveles, ¿vale? Es verdad que dentro del operativo dijimos, a partir de un cierto momento, dijimos, bueno, aquí en el operativo vamos a considerar que están esos roles a su vez dentro que participan en el desarrollo de un encargo, ¿vale? De un proyecto, de un encargo. Y por tanto, dentro del ámbito operativo de organización estarían esos tres ámbitos de esos tres actores que describe la ISO 19650. En su traducción a la versión en español de España sería el adjudicador, el adjudicatario principal y los adjudicatarios, ¿vale? Hay estos, digamos, tres niveles y dentro del tercero, estos otros tres para cada proyecto. Y entonces, a partir de aquí, decimos, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con los roles preexistentes, ¿vale? ¿Y qué responsabilidades y competencias relativas a la gestión digital tienen que asumir, ¿vale? De forma clara. Si ya lo hacían antes, pues perfecto. Y es cierto que algunos lo hacían antes. ¿Que no lo hacían? Pues que lo hagan, ¿vale? Es importante. Y entonces tendríamos algo que nosotros hemos llamado roles que incorporan BIM. Es decir, no los denominamos, por ejemplo, podría ser, roles tradicionales. No nos gustaba. Roles preexistentes. Un poco ambiguo. Bueno, vamos a decir roles que incorporan BIM. Es decir, son roles preexistentes que de alguna forma, al implementarse BIM en su organización y en sus operaciones, tienen que incorporar BIM en mayor o menor grado en una dirección u otra. Eso se escribe en la guía según el nivel. Y por tanto, a partir de aquí empezamos con nombres muy genéricos, que también fue una decisión, ¿vale? Del comité. A nivel estratégico, utilizamos el término responsable de la organización. A nivel de táctico, el responsable del área, ¿vale? Y después, a nivel, digamos, operativo, según el tipo de agente que sea según la ISO 19650, será responsable del activo, responsable del encargo y responsable del equipo, ¿vale? Son términos genéricos, podríamos haber utilizado otros, pero son voluntariamente genéricos y digamos que no toman intencionadamente, o al menos evitan, tomar términos preexistentes como puede ser, no sé, director de área o director general o cliente, ¿vale? Qué sé yo, ¿vale? Utiliza unos nombres genéricos para definir estos paquetes de roles que incorporan BIM. A partir de aquí, hacemos lo propio, lo mismo, para los roles, aquellos roles conocidos como roles BIM, ¿vale? Nosotros lo llamamos roles especializados en BIM, ¿vale? Es decir, son aquellos roles que hemos considerado que en el fondo han nacido, tienen una motivación muy ligada al proceso de transformación digital del sector de la construcción. Y aquí utilizamos, no somos muy originales, ¿vale? Utilizamos la misma fórmula, simplemente le añadimos BIM, ¿vale?
Responsable BIM de la organización, responsable BIM del área, responsable BIM del activo, del encargo y del equipo, ¿vale? Ya está. Simplemente estas cosas. Vale. Entonces, aquí tenemos ya esta dualidad entre aquellos agentes, por ejemplo, que se vienen ocupando de coordinar, gestionar un área o un departamento de una empresa, más aquellos que hacen lo propio, pero más en el sentido de cómo se implementa BIM o cómo se implementa la digitalización en esa área o departamento, ¿vale? Esos roles. ¿Que son la misma persona? Pues genial. ¿Que son un comité de 5 personas o 10 personas? Pues también, ¿vale? Pero tienen que cubrir estos dos roles y las responsabilidades asociadas. Bien, aquí ya veis que todo tiene un ambiente bastante de gestión en el fondo, ¿no? Vale, faltan las operaciones. Y entonces, a partir de aquí aparece otro paquete, ¿vale? Digamos grande, que son los roles que incorporan o que están especializados en BIM y hacemos un gran paquete al cual llamamos técnicos, ¿vale? Eso también nos costó bastantes, digamos, reuniones. En este concepto de técnico entraría todos aquellos roles que tienen que ver con, evidentemente son operativos y que tienen que ver con la generación de contenido, el uso de información, la simulación, etcétera. En el fondo son especialistas en algo, ¿vale? Y de estos técnicos es cierto que hay algunos que ya existían, ¿vale? El proyectista, ¿vale? Por ejemplo, y hay otros que sí que son, digamos, de nueva creación, o al menos claramente se identifican con este proceso, ¿no? Como un analista de modelos BIM, ¿vale? O no sé qué, ¿vale? O un administrador de entornos comunes de datos, ¿vale? No existía como tal y en cambio aquí aparece. Todos ellos, como hay una grandísima diversidad y en el fondo a nivel organizativo nos sirve de esta forma, los empaquetamos todos en este término de técnicos, ¿vale? Fijaos que además intentamos cuidar la terminología, por eso nos hemos preocupado bastante de qué palabras utilizamos en cada caso. Y aquí sí que decimos técnicos, ¿vale? No decimos técnicos BIM. Esto al final lo decidimos para transmitir la idea de que todos incorporan o se especializan en BIM y por tanto no hay técnicos BIM y técnicos no BIM, ¿vale? Porque indefectiblemente seguro que todos trabajan mediante esta metodología. Esta fue la decisión, quizá en el futuro, digamos, sea mejorada, pero de momento está aquí el marco y en base a esta nomenclatura es como hemos trabajado. Bien, a partir de aquí vamos describiendo los roles y para cada uno de ellos lo que hacemos es lo siguiente. Describimos en qué consiste, qué sinónimos o qué términos, digamos, de uso común podemos encontrar para definir este mismo rol, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el responsable de BIM corporativo, director de transformación digital, BIM manager de la organización, que sería más común, pero nosotros no lo hemos usado porque queremos tener un marco de referencia. Y también definimos posibles responsabilidades. Aquí también utilizamos el término posibles porque tampoco aspiramos a establecer exactamente una lista finita de responsabilidades y todo lo que salga de aquí no vale, ¿vale? Es una sugerencia, es una ayuda, ¿vale? Por eso utilizamos esta frase, este término de posibles responsabilidades. También definimos las posibles competencias que, a razón de estas responsabilidades, debería tener este rol. Y eso lo hacemos para todos los roles. Aquí sí que es verdad que lo hacemos para todos los roles especializados en BIM, ¿vale? Porque consideramos que el resto de roles, los preexistentes, los que incorporan BIM, ya están suficientemente documentados en otras literaturas. Y en cambio, en cuanto a BIM o la gestión de información digital, no está tanto documentado y, por tanto, lo incorporamos de forma explícita en esta guía, ¿vale? Describiendo diferentes ámbitos. Por cierto que está inspirado en una de las fuentes, que es la guía de roles y competencias de BIM de Vidal-Sucar, ¿vale? Hemos hecho una adaptación y hemos incorporado algunas cosas de esta guía. También hay una parte que es muy importante, lo ha comentado Sergio, que son los anexos, que son una gran aportación, ¿vale? De Javier, si no me equivoco, que es una matriz RASTI que va asignando los estados de responsabilidad de las diferentes acciones, de las diferentes partes de los procesos que se describen en la ISO 19650, parte 2, es decir, desarrollo de proyectos y construcción, y la parte 3, operación y mantenimiento.
Con lo cual tienes una guía para decir, bueno, una vez sitúo a mi gente en estas categorías de roles, ¿qué deberían hacer? ¿Vale? Si son responsables, si deberían estar informados, etcétera, etcétera. Y creemos que es un documento muy útil. ¿Vale? Bien, a partir de aquí, contemos un poquito cómo funcionan estos roles. Evidentemente, en el documento se explica con mucha más profundidad de lo que yo ahora voy a resumir muy brevemente. En el caso de la organización, ¿vale? Aquí veis en color morado, ¿no? Los que incorporan BIM, vamos a llamarles preexistentes, y los especializados, ¿vale? En color azul. Entonces tenemos a nivel estratégico, tenemos el responsable de la organización y el responsable BIM de la organización. Aquí sí que, bueno, dibujamos una relación de dependencia, ¿vale? Porque en principio, a no ser que sea una organización absolutamente digitalizada que está en el estado 3 del proceso de digitalización, en el sentido de que ya el modelo de negocio cambia radicalmente y está a servicio una propuesta de valor digital, que no es de momento en general nuestro sector, pues estará bajo la dirección o dependerá más de las decisiones que se tomen a nivel estratégico por ese responsable de la organización, ¿vale? Pero a nivel táctico y operativo, y luego lo veréis cuando pase a la parte de proyecto, esa relación la dibujamos horizontal, ¿vale? Esa dualidad entre lo que es coordinar y gestionar las operaciones de una área o de un departamento y implementar y gestionar lo digital o la implementación del BIM en esa área y departamento. Aquí, ineludiblemente, tienen que ir de la mano, es un tándem. Recordemos que pueden ser dos personas diferentes o la misma persona o un equipo entero, pero las dos visiones de la película se tienen que coordinar muy bien. De ahí que algo que intentamos comunicar en nuestra guía, y que es evidentemente algo que estamos muy de acuerdo todos, es que esa necesidad de que ese director de área preexistente tiene que adquirir competencias en cuanto a BIM para poder relacionarse y tomar decisiones que tengan que ver con la implementación del BIM en su área, que habrá desarrollado y que seguirá el responsable del BIM de esa área. Y al revés, porque el responsable BIM de esa área no va a ser un outsider que no sabe nada de esa área de negocio y que simplemente está ahí con el tema del BIM, ¿vale? Tienen que hablar el mismo idioma y seguramente sea más o menos de la misma generación, este tipo de cosas, ¿no? El mismo perfil profesional. Bueno, entonces bajamos a nivel operativo. Como os he dicho, aquí sí que encontramos, dependiendo del caso, si esa organización a nivel operativo está haciendo el papel, el rol a su vez, ¿no? Hace de adjudicador, pues tendrá los roles propios a nivel operativo de un adjudicador, ¿vale? Si hace de adjudicatario principal, lo mismo, y de adjudicatario, digamos, lo mismo. O sea que, por ejemplo, para una empresa que en un momento dado está dirigiendo un proyecto, tendrá su estructura de empresa y a su vez, en ese proyecto tendrá los roles, ¿vale? Del encargo y digamos, los roles técnicos del adjudicatario principal, ¿vale? Obviamente, una empresa puede ser que según la ocasión esté desarrollando un paquete de roles a nivel operativo en un caso y otro paquete en otro caso, ¿vale? Eso también es muy común. Y por eso, bueno, llegamos al acuerdo de dibujarlo o mostrarlo de esta forma. Bien, pasemos a los roles a nivel de proyecto o de encargo. Aquí, digamos, claramente usamos esa estructura de agentes descrita en la ISO 19650 y de alguna forma la referenciamos de forma directa, ¿vale? Al final tenemos a nivel del adjudicador, ¿vale? Tenemos el responsable del activo, ¿vale? Tomamos ese nombre, del activo pensado como algo que tiene un ciclo de vida, ¿vale? Y su homónimo, el responsable BIM o del BIM del activo, ¿vale? Y a la vez tenemos ese paquete de técnicos a nivel del adjudicador o técnicos del adjudicador que dan servicio o que hacen tareas relativas a producir, a gestionar, a usar información y que no están cubiertas por estos dos, digamos, estos dos responsables. ¿Ok?
Este esquema organizativo, este trío en el fondo, ¿vale? Se reproduce también en el resto de niveles. A nivel de adjudicatario principal, pues tenemos también el responsable del encargo, el responsable bien del encargo y los técnicos de este nivel, ¿ok? Y a nivel de cada uno de los adjudicatarios, que aquí salen 2, pero podría haber 13, ¿vale? Este mismo esquema se repite, ¿vale? Por tanto, aquí sí que siempre hay una dualidad entre aquellos roles que incorporan BIM y los que los implementan, porque es un fenómeno que claramente se da. Y nosotros queríamos lanzar un mensaje de decir, oye, ya vamos a, digamos, trabajar de forma explícita con el mensaje de que todo el mundo en un encargo usa BIM, ¿vale? Algunos lo han incorporado en sus funciones actuales o previas, ¿vale? Y otros lo han añadido, ¿vale? Lo han traído, ¿vale? O lo han implementado dentro de ese organigrama. Pero todo el mundo trabaja en BIM, nadie se escapa, ¿vale? Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir con esta guía. Y luego, el tema de los técnicos, pues están en todos los niveles y de hecho, según cómo se organiza el proyecto, pues en realidad podemos tener un mismo técnico en diferentes niveles, porque a veces, según cómo, por ejemplo, un administrador de un entorno común de datos, hombre, a nivel de adjudicatario no debería estar, pero es posible que a nivel de un adjudicatario principal sí que esté y en cambio no cuelgue del adjudicador. Bueno, pueden oscilar y por eso podríamos decir que es un cajón desastre, pero es una definición global de un conjunto de roles que tiene una relación con los roles que son, digamos, más de gestión, ¿vale? Y así está explicado en esta guía. Vale, y para ir acabando, está el caso práctico, ese capítulo número 5. Se describe un texto en prosa en el cual describe un escenario donde 4 personas, aquí sí que hablamos de personas, que se llaman Sandra, Miquel, Juan y María, desarrollan una serie de funciones y que, por tanto, adquieren una serie de roles o desarrollan una serie de roles a nivel de organización y a nivel de un proyecto que está haciendo esa organización. En este caso, el ejemplo es un despacho de arquitectura, ¿no? Y veis aquí cómo está pintado en colores, ¿vale? Todo lo que hace el pobre Juan, ¿no? Que como suele pasar, pues hace de todo un poco, ¿no? Le toca ser responsable del encargo porque es el arquitecto que coordina ese encargo, también es el responsable de un equipo, ¿vale? Y también produce información. Es un técnico que, perdonad, es un técnico que produce información porque también hace de proyectista. En otro caso podría ser que no, pero en este escenario, para explicarlo bien, pues lo explicamos de esta forma. Y esa organización pues tiene más de un equipo, aquí lo simplificamos con 2 equipos. Pero es un poco para que se entienda esa relación entre los roles de organización y los roles de proyecto y cómo interactúan entre ellos. ¿Ok? Vale. Hasta aquí, os llegaría este resumen del contenido. Os animo efusivamente a que reviséis el documento, encontréis fallos, hagáis aportaciones y que precisamente nos las aportéis porque nuestra intención es registrar todos los comentarios y sugerencias de mejora para poder evolucionar este documento y mejorarlo en una siguiente versión. Entonces, ¿esto cómo lo podéis hacer? En la web lo encontraréis obviamente, pero hay un correo que es comunicación@buildingsmart.es donde podéis escribir todo aquello que consideréis acerca del trabajo que hemos realizado. Y esto es todo. Muchas gracias. Hola, Eloy. Bueno, muchas gracias a ti por la exposición que has hecho, yo creo que tan detallada y tan sencilla de algo que no es sencillo, ¿vale? Que al final un poco como intentábamos explicar al principio, pues nos encontramos que cada cual habitualmente denomina, ¿no?, de un modo bueno, pues los diferentes roles y nosotros queríamos buscar precisamente ese punto de equilibrio, ese marco de referencia que aportara esos, yo creo que valor añadido de tener en cuenta esos roles no BIM que ahora están incorporando BIM o que se ven afectados por BIM y añadir esa capa de la ISO 19650 que poco a poco también
está tomando cuerpo en el sector. Dicho esto, vamos a empezar con un pequeño debate, con lo cual voy a invitar a varios de los redactores de la guía que se sumen, que conecten sus cámaras, que desbloqueen sus micros. Si alguno lo he silenciado yo, ahora lo desilencio. Bueno, muy buenas. Tenemos a Antonio Novoa, tenemos a Javier García Montesinos, Eloy, que ya estaba, a María López de Bustos, a Óscar Selfa y a Patricia Delgado, ¿vale? Entonces, lo primero bueno, ahora veremos un poco, quizás sí que os diría que cuando no estéis hablando os silenciéis y cuando vayáis a hablar os pongáis os conectéis el micro. Y yo lo primero un poco que quería plantearos, bueno, hay una cosa que a mí me llamó la atención hace varios años, es a lo mejor hace 6 o 7 años, estaba en una reunión de Billisma Internacional y había ya un finlandés que me cae muy bien, con el que tengo muy buena relación, que básicamente decía bueno, él pronosticaba que en 5 años en Finlandia la palabra BIM no se iba a utilizar porque, bueno, pues entendía bueno, pues básicamente el que era un arquitecto, pues que dentro de, si ahora mismo lo llamaba modelador BIM, pues dentro de 5 años seguiría siendo un arquitecto, solo que con otras competencias, ¿no? Digamos, más relacionadas con la producción de la información. Estuve con él hace poco y me reconocía que se equivocó en su predicción. Yo creo que eso pasará, pero con unos tiempos muy superiores, porque al final los plazos de adopción o de digitalización o de transformación del sector son muy superiores de lo que podemos pensar, ¿no? Y no pensemos que esto pasa en muy poco tiempo, y esa dualidad que planteamos, ¿no? Y que creemos que va a durar durante bastante tiempo de coexistencia entre roles que incorporan BIM y roles que son especialistas en BIM van a existir, y por eso no hemos querido tampoco pelearnos en cómo llamamos en concreto a un rol en concreto, que cada cual le llame como considere, teniendo en cuenta que va a ser un técnico cuyas responsabilidades y competencias a lo mejor están vinculadas a modelar o están vinculadas a supervisar proyectos, ¿vale? Se llamen como se llamen. Dicho esto, el primer punto que os quería plantear es que estos roles especializados en BIM aparecen en gran medida por las nuevas competencias relacionadas con la producción o gestión de la información. ¿Cómo creéis que esto va a evolucionar en el futuro? Es decir, ¿van a seguir apareciendo nuevos, digamos, roles especializados en BIM o llegaremos relativamente pronto a que los roles, digamos, actuales integren y asuman esas competencias? ¿Vale? Y ahora ya pues os dejo pues que, bueno, pues que cada cual, mira, Javier levanta el dedo, ¿no? Ah, que no se te oye, Javier. Eso es que te he silenciado yo. Ya puedes, Javier. Ahora. No, la verdad es que el trabajo ha sido muy complicado. Pedimos sobre todo pues paciencia para leerlo y para entenderlo bien a todos los que se lo descarguen, ¿vale? Pero sí que es cierto, es decir, yo creo que al final se acabará usando, es decir, todo el conjunto de responsabilidades que hemos dado y de competencias indistintamente, ¿no? Cada organización y cada equipo de proyectos dirá, oye, mira, aquí hay un montón de responsabilidades y de competencias que tenemos que, ¿no? Que convendría tenerlas y va a ayudar a ir evolucionando en ese grado de madurez de las distintas empresas, ¿no? Que se van a especializar, yo estoy convencido, ¿no? Pero no vamos a tener tanta obsesión por poner nombres, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a fijar más en, oye, vamos a tener estas responsabilidades y no esa obsesión que tenemos por los nombres, que si son BIM o no BIM, ¿no? Yo estoy convencido también que no sé en el tiempo, yo no me arriesgo, pero al final habrá ¿no? En proyectos a lo mejor más pequeños, en organizaciones, al final se buscará que las mismas personas puedan tener, ¿no? Esas responsabilidades no BIM que hemos dicho, más las que son BIM, porque tendremos así un equipo mucho más, digamos, más profesional, más maduro
más competente, ¿no? Para enfrentarnos a que nuestra empresa sea más eficiente y que los proyectos estén más enfocados a la satisfacción de los clientes, ¿no? Mucha gente un poco pensará, ¿no? ¿Por qué habéis usado responsabilidades? ¿Por qué hemos usado competencias? Bueno, pues aparte de basarnos en la ISO 19650, que no habla de roles, y yo creo que esto también es muy importante decirlo, porque no debe de hablar de roles, porque cuando una empresa está implantando esta serie de normas de la ISO 19650, esto no va de BIM o no de BIM, esto va de gestión de la información en proyectos que utilizan BIM, ¿vale? Y entonces esto tiene que estar colgando, digamos, de otros sistemas de gestión superiores que hay en las organizaciones o que hay en los proyectos. Por eso, una de las cosas que dice muy bien la norma es que importante es que la 19.650 se entienda desde una visión de la organización, de una visión de gestión de activos o de una visión de gestión de proyectos, ¿no? Y entonces, por eso usamos, porque en los otros sistemas de gestión elevados, de los que realmente tienen un nivel superior en las organizaciones, que la ISO no son competentes del mismo nivel, digamos, de implantación, realmente ya están usando este lenguaje, están usando el tema de roles, responsabilidades y autoridades, ¿vale? Y por otro lado están usando el tema de definir bien las competencias de tu personal, tanto a nivel de organización como de proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que era importante también hacer ese matiz, ¿no? De por qué hemos usado ese lenguaje. Y creo que es lo más valioso al final de la guía, son esas responsabilidades y esas competencias que puedan ayudar a cada organización a asumirlo con su visión de, oye, ¿cómo puedo dar, ¿no? un mejor servicio? ¿Cómo puedo cumplir los objetivos de mi organización, ¿no? Perfecto, Javier. Vamos a ver más opiniones de, pues, a ver, Óscar, Antonio, María, en vuestras organizaciones. ¿Veis que van a ir apareciendo nuevos roles que no tenéis o que directamente los roles que ya hay cada vez van a incorporar más cosas en su mochila que tienen que hacer? Venga, Antonio, lánzate. Bueno, buenas tardes. A ver, yo voy un poco al hilo, como dice Javier. Dentro de un año, o como decías tú también, dentro de unos años seguro que dejaremos de hablar de BIM y volveremos a hablar de responsable de oficina técnica o jefe de obra que tendrán capacidades BIM. En mi organización, por ejemplo, que es una organización multidisciplinar completamente, donde toca muchos ámbitos del sector, tenemos de todo. Entonces, creo que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en incorporar a los roles que ya hay capacidades BIM y sobre todo en la colaboración. Entonces, yo creo que queda mucho por andar en el mundo de los roles y que van a estar, que esto es que genera un debate tan grande que es muy subjetivo, vaya, toda la cuestión de los roles. Y sí, que no van a dejar de aparecer, sí. Perfecto. Óscar, María, ¿algo que añadir ahí? Bueno, yo al hilo con lo que acaba de decir Antonio de los roles que que van incorporando competencias BIM, yo también opino que al final la palabra BIM dejará de estar presente en los nombres de los roles y se utilizarán nombres más genéricos. Y yo destacaría precisamente eso, que en este marco de referencia que hemos creado, siguen existiendo los 3 roles que todos conocemos, cada uno a nuestra manera, pero que son los que están ahí y todo el mundo conoce. Lo que más valor aporta esta guía, creo yo, es el encuadramiento de esos roles. Dejaremos de llamar a todo BIM Manager y empezaremos a darnos cuenta de que el BIM Manager está en un nivel más táctico y no, estratégico, no táctico y operativo, porque actualmente ves una oferta de BIM Manager de trabajo y es imposible saber a qué nivel está, qué funciones va a tener, si no está completamente descrita. Y lo que trata esta guía precisamente es que seamos capaces de, cuando vemos un título de una oferta de trabajo, saber a qué está buscando.
Y eso no quita que requiera unas competencias específicas, pero a grandes rasgos que todos hablemos el mismo idioma. Y eso creo que sí que lo consigue esta guía. Perfecto. No sé si alguno queréis añadir algo más al respecto. Eloy, venga, Eloy. Espero que digas todo lo contrario. No, María, sí, iba, bueno, Vale, todo lo María. contrario no, pero María, Voy a primero. confirmar con el resto que efectivamente no es tanto el perderse en los nombres, que muchas veces nos dejamos llevar por las modas de ponerle nombre a todo, sino concretar en un momento dado esas competencias, esas responsabilidades que tienen esos roles, que es realmente lo importante, no el que seas un BIM champion o el que seas porque en un momento dado, modelador, técnico, me da igual. Lo que yo necesito es saber a qué me voy a dedicar, qué responsabilidades voy a tener y cuál va a ser mi trabajo en un momento dado. Perfecto, María. A ver, Eloy. No, el único punto en que podría discrepar, y creo que ya me lo habéis oído decir, es decir, yo estoy de acuerdo en que pronto se dejará de hablar de BIM, más que nada porque ya es un término que ha tenido su recorrido y se va a ir agotando y ya no es tan importante como tal como BIM. Estoy de acuerdo que lo importante son responsabilidades y competencias y tener un marco general, pero sí que creo que lejos de, digamos, de colapsar la diversidad de roles que van a haber, incluso de términos, lo que va a hacer es crecer, ¿vale? Porque soy de la teoría, soy de la opinión de que cuando un sector se sofistica y madura y crece, pues van apareciendo más cosas, ¿vale? Más nombres. Sí que es verdad que se va a disminuir la nombritis, ¿vale? Igual que disminuye la titulitis, ¿vale? Pero sí que se van a tener que atribuir más competencias, más funciones específicas a medida que sea más digital y asuma varias cosas. Por ejemplo, un responsable de programación, un prompter de inteligencia artificial, va a estar ahí y eso probablemente en un momento dado, cuando sea muy fundamental, va a tener un nombre, ¿vale? Ese rol que ocupa. Y yo siempre pongo el ejemplo de la industria del cine, ¿no? Si comparamos la industria europea con la industria, por ejemplo, americana y te lees los títulos de cualquier cortometraje americano, salen un montón de roles por ahí y de funciones y de gente, ¿no? Mucha más que probablemente la europea, porque es una industria que ha crecido y es más moderna en este sentido. Es decir, creo que el BIM ya no será central, la gente asumirá que se digitalice, no se le da tanta importancia al término que das, pero igualmente se tendrán que particularmente buscar palabras para más cosas que se van a incorporar en este contexto. Y por eso tiene utilidad tener un marco general donde seguir que te permita no perder el norte, ¿no? Y encabirlas en una cierta estructura, una cierta macroestructura. Creo que es un apunte bastante interesante. Y para acabar con la pregunta, y le doy pie a Patricia, también me gustaría saber un poco, yo creo bueno, tú que estás en una empresa en SGS, que además realizáis la certificación, por ejemplo, de la ISO 19650, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante que efectivamente en una organización no haya solo el departamento de los del BIM, ¿no? Sino que realmente en la participación en los proyectos esté afectado, pues, departamento de calidad, departamento de recursos humanos, de seguridad y salud, y que en sus procesos, pues, se vea reflejado todo lo relacionado con la gestión de la información en un proyecto. Espera, que no te oímos. Pues muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a mis compañeros por haberme aportado tanto en este grupo. En base a la norma, lo que dice la ISO 19650 es que se basa en todo el ciclo de vida y en todas las fases. Entonces, aporta desde la fase de oferta, la fase del contrato, la fase de producción y la fase de entrega. Entonces, en este sentido, es importante que si estás haciendo una redacción de proyectos, estás haciendo una obra, que el BIM esté integrado en todas las fases. Si hubiera un departamento, ese departamento al final estaría haría cojear el resto de departamentos si no tienen esa formación en BIM necesaria, porque al final se pretende abarcar todas las fases y cada uno de los procedimientos. Vale, perfecto. Pues, bueno, tenía otra pregunta preparada, pero creo que es casi más interesante intentar responder a las que nos van llegando, ¿vale? Así que, bueno, vamos a abrir el melón y a ver qué cosas nos vamos a encontrar, ¿vale? Entonces, os voy lanzando. Tengo aquí, a ver, tengo aquí unas cuantas preguntas que me van llegando. A ver, un momento.
que abra el panel de preguntas. Vale. Me voy a una pregunta que hacía Diego Moreno, ¿vale? Y mete aquí una cosa que nosotros hemos intentado huir, ¿vale? Que son las acreditaciones / titulaciones, ¿no? En ese sentido, lo que plantea es si, ¿no?, se deberían acreditar o certificar los roles, ¿vale? O un rol determinado y, bueno, entiendo que qué valor creéis que podría tener. Yo digo una cosa muy rápida, ¿vale? En mi opinión. Al final, siempre una certificación es tener la opinión de un tercero en el que confías sobre algo, ¿vale? Sobre lo que sea. En este caso es sobre si una persona puede cumplir o puede asumir una serie de competencias o responsabilidades, ¿vale? ¿Puede tener valor o no esas acreditaciones o certificaciones? Pues, bueno, no sé, lo que opine el mercado. ¿Cómo lo veis? ¿Vale? Una pequeña, algo rápido para que nos dé tiempo a contestar varias preguntas. Claro, aquí te entra que abriendo este melón entraremos en el debate de para ser BIM Manager hace falta ser universitario. Aquí esto te abre un debate enorme, ¿no? Yo considero que no, por ejemplo, pero porque es una opinión personal. Aunque hay BIM Managers que tienen titulaciones, licenciaturas y son BIM Managers maravillosos, y hay BIM Managers que no tienen una licenciatura y del mismo modo hacen una gestión maravillosa, con una experiencia buenísima. Entonces, bueno, se abre un melón importante. Entonces, claro, esto es algo que lo empezamos a hablar durante el documento y lo esquivamos un poco. Pero bueno, esta es mi opinión. Entonces, creo que los roles no deben asignarse a titulaciones, que es algo que ocurre en las licitaciones, por ejemplo. Lo que, de forma general, lo que sí que, una cosa que hemos hablado varias veces en Bidirama Spain y que recomendamos, y además es algo que en el programa de certificación profesional de Builder Smart también se pone sobre la mesa, es que al final tiene que haber una parte de qué conocimientos has adquirido a nivel formativo, podríamos decir, y por otro lado, qué experiencia puedes tener desempeñando unas funciones similares, ¿vale? Y esa combinación, cada una con el peso, ¿no?, que se le considere o deba tener, pues deben estar, ¿vale? No sé si queréis añadir algo a esta pregunta, pasamos a otra. Efectivamente, yo quería añadir también que la legislación ya impone que a cierto autor de un proyecto existe una titulación, efectivamente, pero todavía no tenemos una legislación que te imponga a un rol BIM una titulación. Porque la titulación muchas veces tampoco te asegura que tengas las capacidades o las competencias suficientes como para desarrollar esas responsabilidades. Muchas veces es más la experiencia en un momento dado que puedas tener que lo que hayas podido estudiar, digamos. Claro, en ese sentido, mira, Johan Alexander plantea si los roles pueden ser categorizados de acuerdo a los años de experiencia, ¿vale? En unas habilidades, ¿no?, específicas, ¿no? No sé si categorizados por años de experiencia, pero sí que es verdad que esas responsabilidades que pueda tener un rol a veces se irán adquiriendo en base a la experiencia. Venga, Eloy, que parece que quieres saltar. Estaba pensando, sí, efectivamente, es que de hecho la definición de la guía, la definición de competencias se especifica que esas capacidades se pueden adquirir también por la experiencia o una titulación, etcétera. A ver, el melón de las certificaciones no es un tema exclusivo nuestro, siempre existe. O lo que decía María muy bien, ¿no? Si un título al final, ¿hasta qué punto te acredita que seas capaz de desarrollar esa función? Bueno, eso siempre ha existido. Yo creo que has definido muy bien, Sergio. Al final es que un tercero acredite que tú eres capaz de hacer una cosa, ¿no? Entonces, dependiendo de lo crítico que sea esa responsabilidad, por ejemplo, en la industria, es muy necesario y existen certificaciones y comités técnicos, etcétera, y si no te acreditas no puedes hacer esa función. Y cuando no es tan crítico, pues no es tan necesario. Yo creo que al final podríamos decirle que no lo hemos cubierto, no porque hayamos querido, bueno, está fuera del alcance de la guía definitivamente, pero no es que no hayamos querido cubrir ese tema, sino que en el fondo está fuera del objeto de la guía. La guía habla de roles, no intenta hacer una guía de cómo hay que certificar un rol, ¿vale? Para eso se han encargado otras organizaciones y puede tener su utilidad, no digo que no. Igualmente, sabéis que la tendencia en el fondo es, ¿qué dice tu título? Pero vamos a hablar. Y en la entrevista es donde veo si sabes o no sabes, o incluso te hago una prueba. Y a partir de aquí, realmente, me importa relativamente
poco tu título o tu acreditación. Al final, en general, los recursos humanos funcionan bastante así, pero es un filtro. Y la formación también te da un filtro y dices, bueno, este señor tiene exponencialmente o potencialmente puede adquirir estas competencias y podrá adquirir estas responsabilidades, por tanto voy a entrevistar y seguramente eso te va a filtrar en relación a otras personas que no tengan esa formación. Bueno, eso existe, pero yo creo que no nos toca a nosotros hacerlo en esta guía, creo. Óscar, que querías apuntar algo. No, es que decir que estaba pensando lo mismo que Eloy, que no hemos tratado este tema frontalmente porque sería muy extenso, inabarcable y no era el objeto de esta guía. Pero sí que hay en el apartado de definiciones que está al principio de la guía, sí que se define lo que es una competencia y que puede ser adquirida mediante académicamente o por experiencia. Y entonces, luego sí que se relacionan unas posibles competencias para cada rol y cada persona puede ver que esas competencias pueden venir por una de esas dos vías, por titulación o por experiencia. Que luego lo que estáis diciendo, pues claro que todos cuando acabamos de obtener un título académico llegamos el primer día al trabajo y no sabemos hacer nada, pero las competencias las tenemos sobre el papel. Entonces, no está tratado directamente en la guía, pero sí se citan las fuentes, digamos. Perfecto. Me estaba leyendo un comentario de Beatriz Crespo. Yo creo que va muy en línea con lo que dice Eloy, que es verdad que a medida que el sector sea más maduro, digamos que los roles preexistentes, ¿no? Pues cada vez tendrá más integrado BIM, por un lado, pero que al mismo tiempo posiblemente la propia gestión de la información evolucionará, la tecnología evolucionará y eso dará pie a la creación de nuevos roles que a lo mejor a día de hoy no tenemos ni contemplados. Bueno, terminamos con la última pregunta que tengo y es un poco también para saber un poco vuestra opinión, porque yo que sí que es verdad que con cierta frecuencia cogía y hacía una búsqueda de cuántas ofertas de empleo había con requisitos BIM, ¿no? Podríamos decir, en el mercado en los últimos meses se ha disparado y me consta lo que le cuesta a las empresas encontrar gente. No sé, vosotros, ¿qué roles BIM consideráis que más necesita el mercado y qué se puede hacer para cubrir esa demanda? Porque yo tengo la sensación que hay gente que podría cubrir esa demanda, pero que no está por la labor de digitalizarse, ¿vale? Podríamos decir. Y no sé qué podríamos hacer. A ver, ¿alguna opinión? Yo creo que o sea, en tu opinión, María, sobran BIM managers y faltan ¿qué? Modeladores o BIM managers que sepan modelar. Vale. Cuando dicen modeladores, ¿se hace extensivo a especialistas en herramientas que no solo sean de modelar, que puedan ser de simular, que puedan ser de hacer mediciones, que puedan ser de otras cosas? Digo, porque si no, a veces parece que sea solo el... Claro. Que solo la herramienta, que BIM sea solo herramienta de modelado, ¿no? Es donde quiero un poco... Me refiero a esa persona que en un momento dado se pringa, o sea, mete las manos en el tema, saca el trabajo adelante, bien sea con un software para generar una arquitectura, una superficie, una gestión de unos datos, me da igual, pero alguien o sea, que... Tú ves que gente de gestión hay ya mucha, pero gente de operación, podríamos decir, hace falta. ¿Y no creéis que esto a lo mejor es por el abuso del término BIM Manager? Que curiosamente es el único, creo, que existen títulos de BIM Manager. Porque yo nunca he visto un título de otros, de coordinador BIM o de modelador BIM. A todos se les llama BIM Manager. Fijaros, una de las cosas que hemos hecho en la guía yo creo que es potenciar, ¿no? ¿Qué es un BIM Manager? ¿Vale? Y yo creo que hay mucho BIM Manager que no quiere hacer de lo que en la guía decimos que es un BIM Manager, ¿no? Es decir, yo creo que nos falta, un poco llevándote en contra, María, creo que falta mucha gente que sepa
de dirección a nivel estratégico y a nivel táctico de ayudar a la organización a transformarse digitalmente. Que eso no es solo usar el software, es ayudar a definir los procesos a nivel estratégico, a definir las políticas, a definir los procesos, a dar herramientas de gestión para que todo eso se pueda transmitir a toda la organización. Y el problema es esto, ¿no? Hay mucha gente con BIM Manager, pero que no quieren ser BIM Manager de ayudar, quieren participar activamente en proyectos a nivel de diseño, tanto arquitectónico como de ingeniería, pero no quieren trabajar en la parte de organización para ayudar a definir, porque eso les aburre, no quieren definir procesos, no quieren definir, quieren hacer proyectos, ¿no? O no saben, Javier, porque muchas veces la gente por eso digo que falta ese perfil, ¿no? Es decir, falta un perfil que realmente esté capacitado para ayudar a las organizaciones a nivel estratégico-táctico a transformarse digitalmente. Y donde más echo yo de menos, ya termino, es una cosa, es donde más gente falta es en los adjudicadores. Es decir, creo que, digamos, tener perfiles que sepan definir los requisitos de información del cliente para que un proyecto se haga bajo metodología y tecnología BIM me parece fundamental. Es donde todavía más trabajo hay de menos madurez hoy por hoy en los clientes, en los adjudicadores. Bueno, creo que Javier y María, en el fondo estáis diciendo lo mismo, que es sí. Lo que ahora mismo se llaman BIM managers, que de eso sobran, pero que faltan algunos que ejerzan la función de BIM manager tal y como está definida en la guía, y que faltan los que vayan al barro a sacar los proyectos adelante, ¿vale? Que es lo que reclamaba también, ¿vale? También porque María. el manager, como dice Javier, tiene que aportar en esos procesos, en toda esa estrategia que puede tener la empresa, pero tiene que también saber cómo se hace todo ese proceso. Es decir, para mí, que un BIM manager tenga un conocimiento de modelador, creo que ayuda a que muchas veces esos procesos se generen de manera mucho más eficiente, porque ha estado en el barro, como aquel que dicen. Entonces sabe cuáles son las vicisitudes que hay a la hora de trabajar cualquier modelo o cualquier activo. Sí, yo creo que bueno, te digo una cosa y ahora te paso la palabra, Patricia. Bueno, hace un apunte Sergio Casado, yo creo que muy en línea, que efectivamente muchas tareas o en el rol de modeladores o algunos de los de técnicos que hemos definidos podrían estar cubiertos en España, por ejemplo, la especialización de FP que hay, y que efectivamente la parte de BIM Managers pues debería quizás pues estar más enfocada, ¿vale?, a otra cosa. No pensar que únicamente por realizar un máster o un posgrado de BIM Management quiere decir que vas a poder saber hacer ciertas cosas. Patricia. Sí, yo creo que es un aporte esto muy bueno de la norma, cómo se ha trabajado el hecho de haberse abstraído de los roles convencionales que estamos acostumbrados y haber puesto las competencias y a partir de ahí haber reorganizado lo que se supone que tiene que ser un trabajo en BIM. Y entonces a partir de haber sacado los términos estratégicos, tácticos y operativos. Entonces yo creo que es un valor muy bueno de haber un trabajo que se ha hecho. En cuanto a cómo evolucionar, yo creo que algo que falta efectivamente es en la parte del adjudicatario, en la parte de la gestión BIM, esa figura, ese líder que te está guiando en cómo tienes que hacer los modelos en todo el ámbito, cómo tienes que gestionar la información, y también el modelado. Y también había pensado en el curso de especialización del Real Decreto del 263 del 2021, donde se marca cómo este curso especialista puede llegar a resolver estos problemas. Yo creo que esto va a suceder igual que pasó muy parecido a como pasó con AutoCAD. Al final, cuando se pasó de dibujar a mano a dibujar en AutoCAD, al principio nadie sabía utilizarlo, ya era un cambio mucho todavía peor que lo que estamos viviendo ahora mismo, porque no se sabía cómo usar un ordenador, era un cambio totalmente radical. En este caso, yo creo que poco a poco vamos a ir evolucionando. Hoy en día ya no pensamos que alguien no va a saber usar AutoCAD, por ejemplo. Pues yo creo que la evolución en unos años, a partir de estos cursos de especialista, a partir de aumentar la demanda en el mercado de los modeladores, de los adjudicadores, sí que vamos a acabar llegando a ese punto. Pues muchas gracias, Patricia, por ese apunte final. Yo no sé si alguien quiere añadir alguna cosa más, y si no, como ya nos estamos pasando de la hora,
pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que vamos a dejar que la gente pues se lea la guía, la mastique, que nos avise de las erratas, que aún quedará alguna, que hemos intentado que no queden, pero siempre habrá alguna, y sobre todo que nos den su opinión, ¿vale? Que intenten interpretarla, entenderla, aplicarla si lo consideran interesante para ellos, y que, bueno, pues que toda opinión, todo punto de vista siempre es bien recibido. Y por que mi la parte, lean con mente abierta, que la lean con mente abierta. sí, efectivamente, yo creo que no, intentar ser muy abierto, ¿no? Y entender, yo creo que lo decía muy bien Eloy, esos 2 primeros capítulos un poco de introducción, que esos no se lean en diagonal, que se lean bien, ¿vale? Para luego efectivamente comprender, ¿vale? Mejor el resto de la guía. Pues muchas gracias a todos, Javier, Antonio, María, Óscar y Patricia, pues por el tiempo dedicado para la guía, para el webinar de hoy, y nada, espero que os haya resultado interesante. Os voy a echar de menos, chicos. Hombre, importante decir, 1 año de trabajo, ¿eh? Más de 1 año de trabajo. Ay. Muy bien, pues cuidaros. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.